El crimen organizado siempre ha existido, incluso lo han inmortalizado en el cine y la literatura. Y en estos tiempos, la tecnología y la economía política global han permitido su expansión a nuevas zonas del mundo y se han producido cambios sustanciales en su forma de operar. Son grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos. Su principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Pueden llegar a operar como una verdadera empresa por la complejidad en sus operaciones y los niveles de estructuración. Con este nivel de organización pueden burlar el control gubernamental y crear verdaderas tramas de redes criminales, tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional. Se involucran con personas influyentes a nivel país, por lo tanto sus cabezas nunca caerán. El crimen organizado se ha extendido por el mundo gracias a la tecnología imperante y a la velocidad que ocurren las cosas. Ya no es necesario estar físicamente en algún lugar para organizar y realizar ataques a gobiernos o personas e instituciones. Basta con hacer clic o con organizarse a través de las redes sociales camuflados tras los monitores. Los hilos se mueven a distancia y la fuerza se ejerce a través de la tecnología. El poder del crimen organizado es tal que está inserto en todos los aspectos que mueven a un país, en lo económico, en la política, en la organización y estabilidad social. Aunque el narcotráfico es el crimen organizado más citado, pues influye en el fraude bancario, la salud pública, la organización de bandas criminales, corrupción, debilitando y desestabilizando regiones y países, no es la única amenaza a tener en cuenta. Otras acciones son tan graves e importantes como la trata de seres humanos, el tráfico de inmigrantes, de armas, la piratería, el fraude en el ciberespacio, etc. Hoy, en A Profundidad, conoceremos cuál es su modus operandi crimen organizado en Panamá y la región, qué políticas desarrolla el país para combatirla, cómo podemos la ciudadanía ser parte efectiva para denunciar el delito y cómo no permitir ser víctimas del crimen organizado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Profundidad. Como siempre, estamos tratando temas de interés. En esta ocasión, amigos, vamos a conversar sobre el impacto del crimen organizado en Panamá y la región. Como siempre, tenemos invitados que nos van a estar dando detalles mayormente sobre este tema que vamos a estar tratando. Les saluda Carlos Iván Rivera, como siempre, acompañado de Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos el honor de tener de invitado hoy al magíster Severino Mejía, ex viceministro de Gobierno en el año 2006 y coordinador de proyectos y programas de seguridad y defensa en la Presidencia de la República de Panamá. Bienvenido a nuestro programa, licenciado Severino. Cuéntenos un poquito para entender qué es el crimen organizado. Yo creo que la pregunta es sumamente importante para que la teleaudiencia que nos está observando entienda qué es eso y no se confunda que pareciera un delito común. No, no. De acuerdo a la Convención de Palermo del año 2000 que se hizo en Sicilia, Italia, sobre el crimen organizado no es más que la unión de dos o más personas de carácter permanente, esa unión que lo hacen con un propósito de carácter económico, que a veces diferencia al terrorismo, que son dos cosas diferentes, y que su objetivo es precisamente lograr un desarrollo económico ilícito por las actividades que se desarrolla y que por la globalización ha sido una oportunidad de oro de poder llevar esa economía criminal a los niveles que hoy día observamos tanto en la región como en nuestro país. Hablando de ese crimen organizado, tal como usted lo menciona y nos describe tácitamente, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Se ha incrementado este crimen organizado? ¿Ha encontrado un lugar en nuestro país para establecerse? Sí. Para lo que tenemos cierta edad, podemos hacer las comparaciones y contrastes. ¿Qué era antes el delito en Panamá y qué es hoy día? Y debemos partir de la premisa que el crimen muta, el delito muta. Lo que era ayer no es igual a lo que estamos viviendo hoy día.
Y nos encontramos con actividades criminales más especializadas y más rentables, lo que ha permitido que estos grupos se unan y que se le conoce como crimen organizado con el objetivo de obtener ganancias, ganancias que en la mayoría de los casos en Panamá proviene de las actividades de la droga. Y eso le da los réditos suficientes para continuar en estas actividades. Pero naturalmente, antes hablábamos de pandillas, 2 o 3 muchachos en una esquina, hoy día es bandas organizadas como las conocidas Bagdad y Calor Calor, que ya están a nivel de todo el territorio nacional y que nos permite entender por qué estamos observando estos homicidios que ni más ni menos responden a venganzas o represalias contra los llamados enemigos, que a veces son de otras bandas y que piensan ellos que lo han delatado ante las autoridades. Así es, licenciado. Cuéntenos un poco de qué manera el crimen organizado se involucra con estas bandas de crimen común para ir desarrollando más a profundidad. Sí. Yo creo que debemos indicar que estas organizaciones criminales domésticas o locales tienen un cordón umbilical con organizaciones criminales o carteles del extranjero. Puede ser el cartel de Sinaloa o los grupos criminales de Colombia. Y muchas veces actúan como testaferro de estas organizaciones para guardar la droga y moverla siempre con destino hacia la frontera con Costa Rica. Costa Rica continúa Centroamérica y en Centroamérica los carteles mexicanos la llevan hasta la frontera. Entonces, muchas veces, y es ahí el problema, y este es un mensaje para las familias, sobre todo con sus hijos e hijas, proyectos de hombres y mujeres, que si no se le presta la atención son reclutados para formar parte de pandillas y las pandillas de alguna manera son captadas por estas organizaciones criminales para actividades de sicariato. Pero sí es bueno señalar que no es lo mismo los delitos comunes a los delitos organizados que cometen estas organizaciones. Los delitos comunes son los que padece más el ciudadano. El hurto, el robo, la violencia doméstica, la violación carnal, que la gente no sabe. Aquí los niveles de violación carnal son terribles. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, llevados a cabo por familiares, padres o tíos. Ojo con los padres y madres de ponerle atención a sus hijos con quién se los deja. Porque no todo lo que brilla es oro, ¿eh? Podemos encontrarnos con familias que son los peores. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso y las conductas de sus hijos, sobre todo en las circunstancias actuales, en las que el panameño, producto de la pandemia, tiene que salir a horas tempranas y llegar a horas tardías a su casa, y nos encontramos luego entonces que estos muchachos se van a la calle, son captados por las pandillas y los convierten tarde o temprano en sicarios, que muchas veces son utilizados por los capos para cometer estos delitos de sicariato que vemos en Panamá. Usted mencionó un punto muy importante en cuanto al crimen organizado de nuestro país, mayormente enfocado en el tráfico de drogas. Pero también hay otros rubros en los cuales ellos incursionan, no necesariamente tiene que ser tráfico de drogas. ¿Qué otros rubros podrían ser? Es un buen punto porque muchas veces se piensa que el crimen organizado únicamente se dedica al tema del narcotráfico. Hay una serie de modalidades de negocios, entre comillas, trata, tráfico de órganos, tráfico de seres humanos, tráfico de niños. En México, donde estudié, inclusive ahora trasigan combustibles, todo lo que genere ingresos y que ellos vean que sea rentable, lo captan. El comercio ilícito, el tema del cigarrillo, el tema del comercio electrónico, que con la pandemia, debido a las restricciones de los países que cerraron sus fronteras, son tan creativos que aprovecharon el tema del comercio electrónico para que la gente pedía cosas y ahí aprovechaban entonces para aumentar el negocio. En el caso de Panamá, las modalidades se orientan más en el narcotráfico y la trata, que esto es un tema que también hay que ponerle mucha atención, sobre todo de extranjeros que son vulnerables y que son captados y engañados para entonces muchas veces esclavizarlos, porque la trata no es más que la esclavitud del siglo XXI. Mujeres vulnerables que vienen de Colombia, de Venezuela, y al final la llevan a prostituirse, le quitan los pasaportes y quedan como esclavas
ante esta actividad criminal. Sí, hablando puntualmente de la trata de personas y conversando tras bastidores, le contaba yo sobre una experiencia que tuve con mis hijos en un mall de la localidad. Lo tenía agarrado de la mano y en un instante el niño salió corriendo. Curiosamente se me acercaron 3 personas de diferentes nacionalidades a preguntarme por el niño, su nombre y de qué forma estaba vestido. ¿Es esto una modalidad de posible trata de personas? Sí, y lo que estás tocando amerita una atención muy especial de los padres de familia cuando salen con sus hijos a pasear o a hacer compras. Mucha atención. Hay personas que tienen un propósito de observar y ver la oportunidad, porque aquí todo cae en la oportunidad de poder llevar esos niños, que muchas veces los venden o los matan para sacarle los órganos. El panameño no está acostumbrado a ver este tipo de delito aquí en Panamá, pero eso sucede comúnmente en Centroamérica, que es decir, en México o en Colombia. Así que hay que ponerle mucha atención y ser extremadamente, no histérico, tampoco extremista, pero mucha malicia, mucha cautela de los hijos cuando van a la calle y no entrar en pánico si por X o Y razón los niños se les va, son niños, pero hay que ponerle mucha atención y utilizar todas las herramientas necesarias para garantizar que el niño o niña no sean secuestrados por estos delincuentes. Señor Severino Mejía, es un punto muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque quizás el panameño entra en pánico ante muchas situaciones, quizás sin siquiera confirmar si realmente un hecho es real o no real. Lamentablemente hay una situación que se dio la semana pasada en México, en donde un joven profesional fue masacrado por una muchedumbre que se dejó llevar por un WhatsApp que corrió en el cual decía que estaban secuestrando niños, que estaban llevando a los niños, y lamentablemente él llegó a esa comunidad como un desconocido y fue masacrado por la multitud cuando no tenía nada que ver con la situación. Quizás hay que comprobar un poquito la información, hay que mantener contacto con las autoridades correspondientes para que desmientan o no tal situación. Sí. Quizás el WhatsApp o las redes se ha convertido en un punto de alarma para la población y no es de información, sino desinformación. Ese punto que tú has tocado es importantísimo. Y aquí en Panamá he podido observar como investigador, fui docente en la Universidad de Panamá en el Instituto de Criminología, que no todo lo que sale en las redes es cierto. Tenemos que aprender algo, tenemos que aprender algo. Toda la información que sale en internet o en las redes sociales, no podemos caer en la trampa de confirmar que es un hecho real. Y lo primero que hacemos es reenviarlo. Ojo, porque nosotros no sabemos qué daño o efecto podemos causar con una información que no ha sido corroborada. Sin embargo, hay grupos de diversas índoles que tienen la facilidad de poner hasta el logo y la gente se traga ese cuento. Entonces, hay que verificar antes de asegurarse que la información que sale sea la correcta. Muchas veces, tal como tú indicas, se dan estos tristes hechos de asesinar a un inocente. Y lo que menos nosotros podemos caer es acelerarnos y divulgar o diseminar una información que no ha sido corroborada. Investiguen antes de poder transmitir esa información. Así es. Cuéntenos un poquito sobre la política criminológica aprobada en primer debate en Panamá. Muy importante. Desde el inicio de la democracia en la década del 90, se dieron una serie de cambios y se demostró de alguna manera que la prevención era una utopía. ¿Qué quiero decir con eso? Muy poco se prevenía el delito y se le daba mayor prominencia a las acciones coercitivas, las acciones represivas. Y en el año 2000, en el marco de un congreso científico que hizo el Instituto de Criminología, se llegó a la conclusión que era importantísimo la implementación de una política criminológica que no es más que el desarrollo de acciones preventivas del delito, que asegure que las personas, sobre todo los jóvenes, caigan en las garras de la delincuencia. Y después de muchos años, aun cuando en la gestión del presidente Martín Torrijos, mediante decreto ejecutivo 260 de junio del 2006, se adoptaron los lineamientos generales de la política criminológica. Desafortunadamente quedó ahí.
quedó en su cuna y no se desarrolló. Y comenzamos a ver todos estos eventos del 2006 en adelante que el tratamiento era de carácter represivo. No sé si se acuerdan lo que me están viendo, que en el año 2000 se creó la Cruzada por la Paz por un hecho lamentable del asesinato de un joven en su casa, Pidio Carrizo, hijo de mi amigo Tato Carrizo, en la que fue asesinado y se llegó a la convicción que ya había que dar un golpe de timón para darle el privilegio a la atención de la prevención. Y la prevención empieza en el hogar, ¿eh? La prevención empieza en el hogar. Si los padres de familia no le ponen atención a sus hijos, ese hijo o a la cárcel, o al hospital o al cementerio. Y de nada nos sirve lamentarnos después si como padres de familia no tuvimos esa responsabilidad de poder prevenir. Y no tiene nada que ver que yo sea pobre, porque el ser pobre no es igual a ser delincuente. La mayoría de nosotros venimos de hogares humildes, pero recibimos el tratamiento apropiado de nuestros padres y sobre todo nos educaron. La educación es fundamental, es la herramienta más importante de la prevención, por supuesto. Tú puedes estar educado y eres un delincuente, pero es una minoría de los casos. Así que la política criminológica, después de una serie de talleres que realizó el Instituto de Criminología, en la que se participó a toda la sociedad panameña, inclusive hasta organismos internacionales, se diseñó esta política que va a tener la virtud de poder desarrollar actividades preventivas bien coordinadas con una serie de actores, que son 13 instituciones del Estado y organizaciones civiles, podamos de una vez por todas dar ese golpe de timón que nos permita prevenir, inclusive en el sistema penitenciario, que aún cuando existe una ley de futurista, el 65% de los privados de libertad regresan a la cárcel, porque no hay un programa que pueda decir que se pueda resociabilizar. Ese punto en cuanto a prevenir, que es lo que se quiere, no reprimir. ¿Cómo iniciar ese proceso? Por ejemplo, vamos a hablar de algunos sectores X, vamos a hablar de San Miguelito, donde sabemos que hay una gran cantidad de jóvenes que quizás no están trabajando, no están estudiando, se convierten en un punto clave para ser fichados por el crimen organizado para X misión o Y misión. Sabemos que ya en nuestro país hay sicariato pagado, cosas que se veían antes quizás en Colombia cuando operaban los carteles grandes, ya llegaba un motorizado, te metía 5 o 6 tiros y se retiraban. Ya eso se está dando en nuestro país. Quizás son jóvenes nacionales que ya están incursionando y están recibiendo un dinero para hacer ese tipo de actividades. ¿Cómo iniciar ese proceso? ¿Cómo decirle a un joven que está en su casa, no quiso estudiar, no está trabajando, le ofrecen un dinero X, encuentra esa oportunidad de hacer dinero fácil y de pronto comprarse las cosas que él siempre ha soñado comprarlas? Siempre hemos creído que la policía es la que debe realizar esos trabajos. La seguridad en Panamá se ha policializado, por lo menos un poco antes, ya no. O que el Ministerio de Seguridad es responsable de todo lo que pase o deje de pasar con estos jóvenes. Por eso empecé señalando que la familia es la fragua. Es ahí donde empieza todo. Naturalmente, que esto es un problema de la llamada seguridad integral, es decir, el Estado en su conjunto con la nación. ¿Qué es la nación? Todos nosotros. Hablamos un mismo idioma, tenemos una práctica de costumbres y tradiciones similares. Y tenemos que lograr esa integración para poder lograr ese propósito de asegurar que ese joven no cruce la línea entre el bien y el mal. Naturalmente que hay condiciones de desigualdad e inequidades, que ha sido uno de los proyectos insignia del señor presidente, de poder lograr reducir esa brecha que es amplia entre el rico y el pobre. Y esta clase media que está en el medio, que definitivamente por la situación de pandemia, hay que reconocer que ha habido una gran pérdida de trabajo. Pero es ahí donde debemos empezar a trabajar. Las juntas comunales, los municipios de Panamá tienen que jugar un rol en el tema de seguridad. Repito, no es el Ministerio de Seguridad. Todos, juntas comunales, los municipios, los representantes de corregimiento, que cuando Torrijos creó la figura de representante de corregimiento era para eso. Líder natural de mi corregimiento, yo tengo que ver cuáles son los problemas que más aquejan al corregimiento. Y ese propósito es lo que nos va a permitir de alguna manera reducir la posibilidad
de que las pandillas capten a estos jóvenes que son muy vulnerables y que no hay duda, un 35% quizás ha bajado, se ha dado la deserción. Con la pandemia quizás hasta peor. Estas clases no presenciales han contribuido probablemente. Entonces tenemos que rescatar a esos jóvenes que de alguna manera han caído en ese vacío, en ese hueco y que son captados. Muchas veces nos encontramos en hogares que no hay papá. Papá está preso o muerto, o la mamá tiene que trabajar y el niño está solo, o la niña está sola. ¿Dónde va a encontrar ese jovencito el sentido de pertenencia, ese amor de familia? En la pandilla. En la pandilla le van a dar amor, ese amor que cree que es ficticio, creyendo que es la pandilla su familia. Y esas son las cosas que debemos identificar. Es un aspecto en criminología, hay una asignatura que se llama realidad nacional. Si tú no conoces la realidad nacional de tu país, ¿cómo vamos a empezar? Es como el médico, tiene que hacer un diagnóstico para ver cuál es el tratamiento que hay que darle. Y este trabajo se ha hecho a través de la política criminológica, que va a ser una serie de programas. Tan pronto se apruebe en la Asamblea, hay un proceso sistemático y todo lo que van a integrar tiene que ser especialistas. Y voy a señalar algo, porque aquí en Panamá siempre se dice que lo político prevalece. Una de las condiciones sine qua non que se estableció en la política criminológica es que el secretario ejecutivo tiene que ser un especialista. No es que venga de un político que vamos a meterte ahí, no. Tiene que ser criminólogo, tiene que ser especialista. De los integrantes, psicólogo, sociólogo, psiquiatra, gente especializada que conozca el tema. Porque de otra manera vamos a volver a caer en lo mismo, de que empieza muy bonito y viene un próximo gobierno y lo desaparece. No, va a ser una ley de la República en la que se pretende darle la sostenibilidad del Estado, no los gobiernos. Los gobiernos se van, el Estado permanece. Y de esa manera, si se aplica de manera apropiada, yo les aseguro que en 5 o 6 años, porque también es importante indicar que se aprueba hoy y mañana se resuelve. No, no es así. Este es un proceso. Pero vamos a comenzar a ver el tema de la reincidencia en las cárceles, comienza a estabilizarse y estacionarse, inclusive a bajar. Porque pensar que la criminalidad va a desaparecer es una falacia. Falso. Siempre va a existir. En los Estados Unidos hay más de 4 millones en las cárceles. Y el país más desarrollado y no ha habido manera. Entonces, con la prevención vamos a evitar que los jóvenes dejen de consumir droga. Panamá no es un mercado. Panamá, la droga que pasa es de tránsito. El destino final, los mercados de Estados Unidos y Europa. Pero lo grave de todo esto es que la droga que se queda aquí, mientras tanto, estos carteles o criminales extranjeros le pagan con droga y comienza el narcomenudeo. Y ese narcomenudeo, que la droga se vende en las discotecas o en la calle, vamos a originar un problema de salud pública. Y un problema de salud pública en un país que no tenemos hospitales, salvo algunos privados, de tratamiento al adicto, que es una enfermedad. Entonces tenemos que potenciar eso para poder lograr sanar al país de este problema de salud pública, aun cuando el crimen es un problema de salud pública que no se entiende. Si nosotros logramos de alguna manera estabilizar lo que vivimos de violencia en Panamá, la violencia homicida, imagínense ustedes todo ese dinero que el Estado tiene que utilizar en los hospitales, podemos reorientarlo para prevenir, creando mejores escuelas, dándole la atención a los hospitales, el tema de salud y la educación, y de esa manera lograr vivir en un país donde hay una convivencia pacífica y sobre todo la educación. Señores padres de familia, la cuenta de ahorro que le van a dejar ustedes a sus hijos es la educación. Olvídense ese cuento que te voy a dejar una cuenta en el banco X. No, la educación. Y no importa de dónde tú vengas. Tú puedes vivir en Cerro Manduco o en el campo. Pero si yo te educo bien, tú vas a ser un profesional y vas a lograr que tu padre, que era un campesino, tú vas a ser un profesional. Es cuestión de oportunidades. Y también de uno mismo. Porque a los hijos no se les puede dar todo como si fuera fácil. Enseñarles los valores, que ese es otro problema. Los valores no existen. El principio de la lealtad, de llegar a puntualidad, de la honradez, eso se ha perdido. Y nos encontramos con hogares disfuncionales que culpamos a los jóvenes que no encuentran ese sentido de pertenencia. Esa familia, como repito, lo encuentran afuera.
Así es, licenciado Severino, muy importante resaltar ese punto, que la política criminológica se establezca como un plan de Estado para que no se pierda en el tiempo y se siga Es desarrollando. una política pública de Estado. Así es. Comentemos un poquito sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. ¿De qué manera afectará a la propiedad privada? No va a afectar la propiedad privada, eso es lo que se ha pensado. El proyecto de ley de extinción de dominio lo que busca es quitarle al delincuente lo que ha obtenido de manera ilícita. Usted se puede imaginar los millones que estos criminales tienen. Ellos van a la cárcel, pero cuando salen lo tienen aguardado. Quitarle eso mediante este proyecto no es que se va a afectar a la empresa privada que me van a quitar. No, no, no. Si la casa que tú tienes lo obtuviste mediante una investigación bien especializada que fue obtenido de manera ilícita, tú tienes que entregarle al Estado. Y no es que, como sucede hoy día, los carros que se captan a los narcotraficantes se pudren porque no le dan el tratamiento. Y esto significa que yo te quito todos esos bienes, esto se maneja dependiendo de lo que la ley de extinción de dominio establece para darle esa venta. Y ese dinero se va a redireccionar para cuestiones sociales. Panamá no ha inventado eso, público televidente. Esto se ha dado hasta en países de Centroamérica que esta ley de extinción de dominio está funcionando. No hay que temer que me van a quitar, no. Tiene que temer el malicioso, el que individuo que quiere obtener, el criminal sobre todo, porque esto también va orientado más al criminal. Todos esos bienes va a pasar al Estado de manera en estricto derecho, asegurándole que mediante la investigación de la Fiscalía, todo eso va a legitimizar que el Estado lo capte. Pero que no piensen que la propiedad privada me la van a quitar, porque eso no es así, eso es falso. La ley de extinción de dominio va más allá en simplemente capturar al cabecilla de qué organización, se extiende mayormente a sus testaferros, a quienes de alguna otra manera han lucrado o han hecho un negocio manteniendo ese lazo con el crimen organizado, claro, de alguna manera disimulada. No, la extinción de dominio no es cuestión de capturar. La extinción de dominio es quitarle los bienes a los criminales que han obtenido mediante métodos ilícitos la posesión de esos bienes. Ese es el objetivo central. ¿No? Todos. Porque muchas empresas han nacido a raíz de testaferro todo eso utilizando el dinero mal habido. O sea, imagínense ustedes lo que representaría esos millones de dólares para construcción de centros de salud en el interior, de escuelas en las comarcas, estos niños que tienen que caminar horas, proyectos carreteros, de permitirle al ciudadano poder utilizar ese dinero ilícito en bienes que le van a servir. Mejorar el tema del agua, el tema de la electricidad, usando métodos científicos de sistemas eólicos, sistemas fotovoltaicos. O sea, tenemos que transformar este país. Y no podemos permitir que sin este proyecto de ley, que todavía no ha sido sometido a la Asamblea y que esperemos que los honorables diputados le den el curso preciso, que no conlleva apropiarme de mis bienes que lo he tenido de manera lícita, pueda ayudar de alguna manera, no asegurándole a estos criminales que, repito, salen de las cárceles y vuelven a disfrutar. Y no solamente esperar salir de las cárceles, en las cárceles con el dinero que tienen le pagan a los sicarios para que sigan cometiendo homicidios. Si usted le cortan la yugular económica, no van a tener los recursos para seguir delinquiendo. Tan simple como eso. Entonces tenemos, caramba, que dejar a un lado aquellos prejuicios o la desinformación que mi carro me lo van a quitar. No, no es así. Entonces yo recomendaría que leyeran bien el proyecto, que hagan con pensamiento crítico sus propias conclusiones y ver al final del camino qué se va a lograr. Busquen experiencia en Colombia, en Guatemala, en Honduras, creo que El Salvador, donde estos bienes son redireccionados al Estado y darle un uso apropiado, bien administrado. Porque muchos me van a decir, bueno, ese dinero van a robar. No, no, eso no va a ser así. Esto tiene que ser bien ejecutado para asegurar que esos dineros vayan para beneficio de la nación. Licenciado, cuéntenos un poco la percepción del ciudadano panameño. Actualmente siente temor sobre el crimen en la región, pero sabemos que Panamá es de los países que menos incidencia en delincuencia tiene. Explíquenos un poco sobre
¿de qué manera el panameño, el 80% de los panameños en la calle no ha sido víctima de delincuencia y la percepción que existe? Sí, es un buen punto y es cierto. La Cámara de Comercio, a través del Instituto de Seguridad Ciudadana que ellos tienen, creo que así se denomina, y disculpen si estoy equivocado, ha hecho investigaciones de victimología y se ha demostrado que un 75-80% de ciudadanos no ha visto un arma en su cabeza o ha sido blanco de actos delictivos, pero tiene miedo. Tiene miedo porque lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tienen la obligación de informar, pero a veces, por razones de quizás de rating, lo primero que privilegian es las noticias policivas. No con eso estoy haciendo crítica, pero sin querer queriendo, eso es lo primero que ve la gente. O medios escritos que usted agarra estos periódicos y se mancha la mano de sangre, porque todo es crimen, crimen. Hace un par de días yo vi y lo subí una imagen de una panameña en la NASA. Yo no he visto esa noticia en ningún medio. Aquí debemos resaltar lo bueno y sobre todo que los jóvenes vean que esa joven que está en la NASA logró ese objetivo porque se preparó. Y eso es un referente que hay que resaltar, pero lamentablemente eso no se explota porque no vende. Entonces, claro, el panameño prende la televisión, asesinato aquí y allá, que es real, pero eso es lo que percibe y da como un hecho de que yo estoy en riesgo. La única manera de no ser blanco de la delincuencia es empezando nosotros mismos a protegernos. En la casa, ser demasiado malicioso. Ahorita los criminales se han especializado, llegan con carros con logo de empresas privadas y las personas son emboscadas y engañadas y resulta que son maleantes. Tenemos que ser maliciosos. Si llega alguien de una empresa telefónica que venimos, un momentito, yo voy a llamar, a los 2 segundos se desaparece. Tenemos que aprender a ser vivos, no caer en histeria, pero ser maliciosos porque el sorprendido no va a ser uno, va a ser el maleante. Y el maleante va por fuera. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. En la calle, saber que no podemos ir a un banco, sacar dinero donde está tutti di mundi, sabiendo que el maleante te está observando, o el uso del celular, los jóvenes, o los iPads que comienzan, oye, tú tienes un letrero que te está diciendo róbame. Entonces, tenemos que aprender y sobre todo los padres tienen que enseñarle eso a sus hijos. No es ponga dinero, sales del banco contando dinero. O sea, eso se llama la oportunidad. Y lo importante aquí es que el sorprendido tiene que ser el maleante, el delincuente, y no uno. Y de esa manera no nos convertimos en una estadística más de actos delictivos que vemos en este país. Señor Mejía, antes era más común, para no decirlo de otra manera, que los hechos de violencia o crímenes, ejecuciones se daban mayormente en barrios populares. Pero últimamente hemos visto casos ya en lugares más céntricos, en centros comerciales. Quizás ahí surge ya ese temor de la población, ¿no? Que siente como que me siento más desprotegido. Y la siguiente pregunta también es el uso de cámaras de videovigilancia para combatir este tipo de crímenes. Sí, lo que usted está señalando es cierto. Antes era de noche y en los barrios populares, ahora es de día, de noche, en estos centros comerciales ya el delincuente es osado, ya no tiene temor y esta es una cuestión preocupante. Y es aquí la presencia de la justicia. Este no es un tema del Ministerio de Seguridad. Aquí tiene que haber un matrimonio entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en este particular el Ministerio Público. Si el panameño siente que a mí me roban, yo hago la denuncia y la denuncia queda en una caja, no cree en la justicia. O que me matan a un ser querido y ahí muere. No digo que no se esté trabajando, pero hay que dinamizar mucho más al Ministerio Público para poder originar esa certeza de que el que comete un delito lo va a pagar. Partiendo de la premisa que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero si ese individuo ha cometido un delito, sobre todo de estos homicidios, que es de alto impacto ciudadano, y ese individuo que cometió el homicidio va preso, aun cuando no vas a reponer la vida de la persona que perdiste, te vas a sentir un poco tranquilo de que la justicia se ha encargado.
Lo que usted está indicando del sistema de videovigilancia, por supuesto que funciona y debe haber más. Desafortunadamente, el tema de la pandemia ha imposibilitado de poder sembrar en toda la ciudad y quizás en el resto del país, sobre todo en las áreas críticas, los sistemas de videovigilancia que funcionan, porque no solamente es el policía el que está ahí hay de todo, hay bomberos, INAPRO, es un sistema integrado, nosotros no lo hemos inventado, eso funciona en muchos países, en México tienen un sistema fabuloso. Y como coordinador de proyectos y programas de la presidencia, yo voy a hacer un estudio y voy a acercar distancia con la ATT, cómo podemos implementar cámaras en los semáforos que permita darle seguimiento. Habría que hacer un análisis si hay que poner doble placa o se puede utilizar la etiqueta del corredor y si la cámara tiene la facilidad de captar, saber quién va en ese carro. Todos esos elementos que son de carácter preventivo va a poder ayudar a agilizar la captura de individuos que han cometido ilícitos. Y el sistema de videovigilancia, además hay otras herramientas tecnológicas que pueden facilitar la captura. Aquí lo importante es revertir la impunidad, que es lo que resalta con la certeza del castigo. En una sociedad democrática donde no hay castigo, no hay certeza, hay frustración ciudadana. Y al haber frustración ciudadana nos encontramos con una desconfianza total. Y hoy vemos, por ejemplo, que la policía está haciendo su trabajo con las diversas operaciones. Han caído muchos personajes y todavía la policía va a seguir detrás respirando en la nuca de los delincuentes o de aquellas personas que creen que se van a librar. Pero la justicia también tiene que ser parte de este esfuerzo, por eso se habla del Estado como tal. No es el Ejecutivo, es todo el Estado, incluyendo la sociedad, para poder lograr esa confianza, estado de confianza ciudadana, esa convivencia pacífica que debemos tener en nuestro país, que nos los merecemos todos. Así es, licenciado. A pesar de que el 80% de los panameños no hemos sido víctimas del delito común o del crimen organizado, sí es importante saber cuáles son los factores que han incidido en que el delito común y que también el crimen organizado se incremente en Panamá. Sí, te lo mencioné, que el tema de la justicia, en la medida que el ciudadano vea que hay una justicia que opere de manera efectiva, que el delincuente que usted lleva al juez de paz entra y sale por la parte de atrás, eso frustra. Yo no soy abogado, no quiero hacer algunas manifestaciones que no proceden porque caería en un error de hacer conjeturas y no estoy para eso. Pero sí creo necesario que hay que hacer mancuernas para que la justicia actúe de manera más efectiva y lograr que el ciudadano que haya sido víctima de un delito común se le dé respuesta. Es imposible poder resolver todos los casos, pero darle ese cariño, venga para acá, que el ciudadano sienta que la justicia me está llamando, que me está participando en asegurar, por ejemplo, ustedes saben muy bien que hoy día aparece tu cara, te plagian o te utilizan tu rostro y comienzan a mandar mensajes. A mí me sucedió. Inmediatamente hice la denuncia y he mantenido contacto. Va a ser complicado, pero tenemos que hacer las denuncias respectivas para que se active, porque el individuo puede ser que no lo logre capturar, pero va a cometer esos delitos con otro y se va a unir esa denuncia para poder ser procesado. A veces no creemos de que la justicia no debe ser así. Muchos dicen, bueno, mete a esos delincuentes y tira la llave. No, esto sería una selva amazónica, la ley del más fuerte. No podemos, vivimos una democracia y tenemos que actuar con las herramientas que tenemos, pero pudiendo generar esa confianza de que si yo soy blanco de un delito, sienta que la justicia está detrás y llevar a buen recaudo a ese criminal. Señor Severino, el aumento de migrantes en nuestro país, el hecho de que seamos frontera como un país que siempre ha estado involucrado en situaciones de droga, de grupos armados, prácticamente la frontera con Costa Rica es otro paso obligatorio de migrantes y también de actividades ilícitas. Eso conlleva a que nuestro país haya incrementado los hechos de crimen organizado. No. ¿No es un foco? No creo.
El tema de migración irregular es un problema que ha sido resaltado mucho por el señor presidente, creo que en las Naciones Unidas, y con la visita de la general del Comando Sur, que es una preocupación regional. Pero miren, la migración, sobre todo de africanos y asiáticos, cuando yo fui viceministro de gobierno en el año 2008 comenzó a detectarse por primera vez migrantes de Eritrea, de Somalia, de Etiopía, de Bangladesh, migrantes que no eran tradicionales. Los migrantes más conocidos eran cubanos, haitianos y hoy día venezolanos. Entonces, es un problema de carácter social, de importancia capital que hay que atender. Sí, hay que atender por el derecho internacional humanitario de poder, y Panamá lo está haciendo, ¿eh? Pero este tema no solamente pone la atención a Colombia, este es un problema de carácter regional. Por ejemplo, Brasil, por ahí entran la mayoría de los africanos. Y no es que se quieran quedar en Brasil, ellos continúan su andar, pasan por hasta llegar a Colombia. Los cubanos antes llegaban a Ecuador y llegaban a la frontera de Panamá con Colombia para continuar su destino final a los Estados Unidos. Pero me refería en el tema de que, por ejemplo, grupos organizados llamados coyotes que de pronto sí se benefician por supuesto, con el movimiento de ellos, tanto por la frontera colombiana como por la TICA. Por supuesto, se aprovechan. Estas son las oportunidades que estos criminales aprovechan. Cualquier cosa que les represente dinero, ellos lo aplican. Y muchas veces, no solamente estos delitos, hasta terroristas, ojo, los llamados lobos solitarios, que puedan aprovechar esa masa o esa movilidad para mezclarse y pasar. Afortunadamente el Servicio Nacional de Frontera, en trabajo muy coordinado con migración, en trabajo muy coordinado con otros países, con la inteligencia, ha permitido detectar personas no gratas que son regresados o en su defecto llevados, si son requeridos por la Interpol, ser llevados a buen recaudo. Y eso se va a lograr con controles, sin actuar de manera contraria o en contracorriente del papel que tiene que jugar Panamá con el tema de la migración regular. Pero eso requiere un esfuerzo de todos los países, no únicamente de Panamá. Y sobre todo, teniendo claro lo que significa la selva de Darién. La selva de Darién, la cual en mi vida militar la conocí, parte de mi trabajo. No es fácil. Entonces, y lo más triste de todo, que ahí vienen señoras embarazadas, vienen niños, niñas, personas vulnerables. Y es muy lamentable. Por eso que hay que tratar de resolver este problema, no solamente Panamá, desde los Estados Unidos a todos los países, de poder asegurar que estas personas, incluyendo los países de origen, ¿por qué ustedes creen que el migrante migra? Por las situaciones que viven en sus países. Y tenemos que aprender a no ser críticos ni juzgar, sobre todo a los venezolanos que huyen de su país por las razones que sean, que quieren subsistir y sobrevivir. Por supuesto que ahí vienen los malandros. Detrás de la gente buena vienen los malandros que etiquetan a la gente buena, y es ahí donde el Estado debe intervenir y echarlos para atrás cuando nos percatemos que son individuos de mal vivir que no podemos permitirle el paso. Así es, licenciado Severino, sabemos que todavía en Panamá se puede caminar tranquilo en las calles, podemos circular con la tranquilidad de que no nos van a apuntar con un arma en cada esquina, podemos hacer supermercado de manera tranquila, libre, llegar a nuestros hogares. ¿De qué manera Panamá puede ser puente de la región para que esta tranquilidad pueda permear? Los extranjeros que viven en Panamá se expresan muy bien a nivel de la seguridad de Panamá, de que pueden caminar libremente por las calles. Coméntenos un poco de qué manera Panamá ha logrado no ser un país, como por ejemplo otros de la región. En Estados Unidos se forman tiroteos en las escuelas y en centros comunes. ¿Por qué Panamá no ha llegado a esos niveles? Bueno, todavía no somos maduros para llegar, pero si no tomamos la providencia con esta herramienta de la política criminológica, yo que soy ya de cierta edad y que puedo hacer los contrastes, no podemos decir que en el futuro no pueda darse situaciones delicadas. Panamá sí. Si ustedes observan los índices de criminalidad, Panamá no aparece. Si hacemos las comparaciones, aunque a veces dicen que las comparaciones son odiosas, sí debemos tener la tranquilidad que si hacemos o fijamos nuestra atención en los países del Triángulo Norte, lo que pasa en México, no hemos llegado a esos estadios. Pero sí tenemos que prepararnos de que eso no ocurra.
Y eso se van a aplicar con todas las acciones de reducir la desigualdad, la inequidad, de fomentar la educación, de prevenir el crimen, para poder asegurar que eso no se pueda materializar. Y eso naturalmente manda un mensaje positivo a los extranjeros que ciertamente dicen que Panamá es tranquilo. Muchos que me están escuchando van a decir, no, que eso no es así, que si yo voy a un almacén me puede dar una bala. Sí, puede ocurrir. Pero estos son hechos aislados que se pueden dar. Y muchos de estos criminales no es que me van a matar a mí. Yo no soy el blanco. El problema es el efecto colateral de una balacera o un ataque armado en la que yo me pueda ver afectado. Es una realidad. Pero primero tenemos que siempre planificar cuando vamos a salir, avisar a nuestros seres queridos dónde vamos a estar. Uno no sabe, un secuestro, ahora el tema que se habla de los secuestros, que a veces no son tal como se pinta en los medios, pero sí tenemos que planificar. Tristemente tenemos que hacerlo así porque las cosas ya no son iguales como antes. Pero si hacemos las cosas bien, podemos salir de la casa y regresar bien a nuestro hogar. Señor Severino, ante esa sensación de inseguridad, de pronto el ciudadano puede tomar medidas más enérgicas, de pronto siente esa necesidad de que debo de portar un arma yo también para protegerme ante cualquier situación. ¿Qué recomendaría usted? De pronto sería una situación extrema que podría jugar en contra de la persona que está portando un arma y no una solución. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, en donde quizás los ciudadanos tienen armas en sus casas, pero mire lo que está pasando en las escuelas. Se están utilizando para un fines que no son el objetivo principal. Bueno, en el caso de los Estados Unidos es un tema muy particular por la enmienda número 2. Acuérdense que la guerra civil de los Estados Unidos se permitió que el ciudadano tuviera armas por la situación de guerra civil que se vivía. Aparte de un problema de salud pública, salud mental que habría que Estados Unidos dedicarle. Y sobre todo la asociación que es una organización, el Club de Tiro, la Asociación de Tiro que hay en los Estados Unidos, que tiene un papel muy importante de asegurar que el control de las armas no se concrete. Eso es Estados Unidos. En Panamá todavía no hemos llegado. Ahora, el ciudadano decente tiene todo el derecho de armarse, de tener o portar un arma. Con todas las reglas, ¿no? Con todas las reglas. No significa que el arma en algún momento va a garantizar de que me va a proteger. Si la persona que adquiere un arma es lo suficientemente madura de saber usarla, no es sacarla porque me llega un limpiaparabrisas que, oye, no me limpie y saque el arma. Eso conlleva mucha docencia. Portar un arma de fuego no es un bum, 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 no es un caramelo. Y que me da una rabia y esa ira me puede, sin querer queriendo, sacar esa arma, meterle un tiro a una persona y me voy a arrepentir. Pero ya va a ser tarde. Portar un arma de fuego, no sé, no he visto el proyecto de ley. Bueno, sí creo que existe. Yo no estoy de acuerdo de que un niño de 18 años tenga permiso de arma. No, quizás de 21 para arriba. Y cuidado, me voy más de 25. De 25 años. Quizás lo que me están viendo muchos no van a estar de acuerdo. Ese es su derecho. Pero el arma de fuego es un instrumento de fuerza letal, que si no se usa de manera apropiada, inclusive siendo irresponsable, teniendo niños pequeños en mi casa y tengo un arma y la dejo por descuido en una esquina, imagínense ustedes la consecuencia. Entonces, eso conlleva toda una serie de desarrollo mental que el Estado debe sentar en un aula de clase al que compra un arma y darle toda una serie de clases de que él entienda que aún en situaciones de ira, porque es ahí donde se puede dar la situación, yo sepa cuándo utilizar el arma. El arma se usa cuando mi vida está en riesgo. Si un delincuente me dispara, yo tengo que defenderme. Pero no llegar un maleante que se meta en mi casa y le mete un tiro. No, porque el que va a estar subiendo y bajando escaleras eres tú, que eres víctima y te convierte en victimario, porque la ley es así. Tenemos que ser juiciosos y saber que comprar un arma de fuego, portarla o tenerla es mi derecho. Puedo tenerla, es una decisión suya. Pero teniendo plena conciencia que adquirirla, la voy a saber utilizar en el momento preciso. No por cualquier cosa que yo creo que es una amenaza. Pero es ahí donde la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública debería diseñar esos programas y que el certificado que yo obtenga es un certificado bien legítimo
y que no debe haber ningún problema. Licenciado Severino, sabemos que existe en Panamá una nueva ONG llamada Crime Stoppers. Nos gustaría saber en qué consiste y de qué manera podemos aportar. Muy buena pregunta, ¿eh? Porque muchos ciudadanos no saben qué es Crime Stopper. Crime Stopper es una ONG que tiene más de 45 años. Se crea en los Estados Unidos. ¿Y cómo se crea? Un sheriff en una determinada sitio se da un crimen y se percató que hubo testigos y que ningún testigo por temor hizo la denuncia. Crime Stopper es eso, es una plataforma que va a permitir la denuncia ciudadana en anonimato. Nadie va a darse cuenta quién hizo la denuncia. Y ha funcionado de manera fabulosa en El Salvador. Imagínense ustedes, en El Salvador, con las maras. El secretario ejecutivo, que trabajó 5 años en El Salvador, vino a Panamá dándose cuenta que aquí puede funcionar. Naturalmente, que el panameño no confía mucho y tiene miedo, con justa razón. Pero tiene que ir aprendiendo que manejando de manera apropiada esa plataforma puede hacer no una denuncia de un hecho delictivo cometido. Él puede estar viendo que en su casa a las 3 de la mañana llega un camión bajando caja y él simplemente puede denunciar. Es muy extraño que lo hagan todos los días y las autoridades les corresponden. Ahora, no toda la denuncia que se haga va a ser aceptada. Eso requiere un proceso de investigación o verificación para determinar si en efecto hay una posibilidad de un hecho delictivo que amerite una investigación. Así que es importante que se vayan empoderando de este programa, de esta plataforma y que se pierda el miedo. Ha funcionado, ¿eh? Ha habido muy buenos resultados a través de Crime Stopper y que el secretario Alejo Campo, que tiene mucha experiencia, pueda inclusive, no solamente de delitos de droga, de trata. Yo puedo estar en una casa y veo salir mujeres y entrar mujeres. Allá hay un problema, una luz roja que me está indicando qué hace esa mujer entrando en la madrugada, acompañada de hombres. Ese es un delito de trata que debe ser investigado. Y esa denuncia va a permitir rescatar a esas inocentes mujeres que son esclavizadas en actos de prostitución. Y eso requiere el concurso de todos nosotros. En la medida que el ciudadano haga la denuncia respectiva, vamos a ver mejores resultados. Es la participación ciudadana para denunciar este tipo de delitos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Sí, nos gustaría escuchar sus conclusiones, ese mensaje también a la población que cada día se está enfrentando pues, a esta situación que quizás algunos sienten esa inseguridad, pero es la sensación que se da. Quizás a veces hay noticias falsas, hay noticias positivas, pero todo eso ingresa a la mente del ciudadano. Sí, el mensaje es que debemos tener claro que la seguridad empieza por uno mismo. Es equivocado pensar que hay que tener 4 millones de policías cuidándonos. No, tenemos que ser cautelosos, juiciosos, lograr aprendizaje de lo que vemos en las noticias para no ser nosotros víctimas del delincuente. Tener esa malicia, ese colmillo de que si a mi casa llegan personas que yo no he sido notificado, saber a qué teléfono llamar. Y ustedes van a ver que en la medida que actuemos de manera preventiva y con buen juicio, el delincuente va a tener que migrar, porque va a decir, en esa casa no conviene porque la gente está en estado de alerta. Y en la medida que nosotros repliquemos 50.000 veces en todos los hogares panameños, le vamos a cerrar la oportunidad al delincuente a cometer delitos. Y ojo, los padres de familia, repito, el hogar es la fragua de formación. No importa que usted viva en un hogar humilde, pero si en ese hogar se le enseña al niño la honradez y se le da oportunidad de educarse, esa criatura va a lograr hacer un panameño de bien, de la cual nosotros debemos sentirnos muy orgullosos. Así es, muchísimas gracias al licenciado Severino Mejía por toda la docencia que nos ha brindado en la noche de hoy sobre todo lo que tiene que ver con crimen organizado a nivel regional y la diferencia entre lo que viene siendo el delito común. Queremos agradecerle también a Soho City Center por brindarnos la oportunidad de prestarnos sus instalaciones para el desarrollo de este programa y nos vemos en una próxima edición de su programa A Profundidad.